Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Vamos a entrar a la continuación del tema iniciado en la clase anterior, ¿verdad? Aquí vamos a aprovechar en relación con el tema un foro, ¿verdad? Es una modalidad mediante la cual pues se plantean cuestiones, interrogantes, ¿verdad? Y con esa dinámica vamos a hacer la presentación, ¿verdad?, de aspectos, algunos ya desarrollados en la clase pasada, para reafirmarlos y cerrar esta primera parte. Bueno, en el contexto del tema, ¿verdad?, del acta de protocolización, se localiza que hay diferencias entre una escritura pública y el acta de protocolización. Esto conduce a revisar las formalidades del acta de protocolización, ¿verdad? Y surgen inquietudes, ya algo de eso platicamos en la clase anterior, cuando se pregunta si dentro de otra escritura, en este caso se plantea el caso de una partición extrajudicial, de una herencia, se podrían protocolizar los planos de las fracciones que corresponden a los herederos. Aquí ya con un caso concreto, ya lo mencionamos en la clase anterior. Y vamos a ver la cita legal que corresponde a la respuesta de esa pregunta. Y además, sería necesario revisar las formalidades que debe observar el notario al protocolizar un documento privado, cuando no tiene legalización notarial de las firmas, ¿verdad? También ahí se haría revisión de la cita legal. Entonces encontramos que entre el acta de protocolización y la escritura pública hay diferencias. En primer lugar, el acta de protocolización, su contenido sustantivo, su contenido categórico, constituye una declaración que hace el notario de que dentro del protocolo, material y jurídicamente, incorpora, inserta un documento. Por el contrario, la escritura pública, su objeto es primordialmente un acto o un negocio jurídico. Un segundo aspecto es que se provoca una alteración en el orden de la serie de papel sellado especial para protocolo. Pero eso está precisamente admitido, está permitido por la ley, ¿verdad? Es decir, esto no es algo antojadizo que al notario se le ocurre, sino que la ley lo garantiza, ¿verdad? Lo garantiza. Y en ese contexto vamos a ver que en el Código de Notariado, ¿verdad?, alguna mención se hace de esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, hay una regulación específica, ¿verdad?, que nos dice en el artículo 9, ¿verdad?, pues que las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de realización de firmas se extienden en papel sellado especial para protocolos.
¿verdad? Ahí está contemplada esa situación. Hay que tomar en cuenta que las hojas de papel sellado especial para protocolos tienen dos tipos de numeración. Un número de orden y el número de registro. Esto, pues, lo contempla el artículo 29, ¿verdad?, del Código de Notariado, ¿verdad?, en alguna medida, ¿verdad? De alguna manera, o sea, lo específico del artículo 29 es que regula lo concerniente a los requisitos, ¿verdad?, de las escrituras matrices. Ya sabemos que el papel sellado especial para el protocolo nos lo venden a los notarios, ¿verdad? 25 hojas o folios tiene cada lote, ¿verdad? Cada hoja vale 10 quetzales, pagamos 500 quetzales, como tenemos derecho a un beneficio, ¿verdad?, como patentados, entonces se nos concede el 10%, pero nos lo dan mediante otras 10 hojas, ¿verdad?, mediante otras 10 hojas que nos entregan. Entonces, ya después está cómo se abre el protocolo, eso lo vimos el semestre pasado, ¿verdad? Y las demás formalidades, ¿verdad? Ya de ahí, lo que interesa fundamentalmente es el numeral 6 del artículo 13, que dice: la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Es el caso que aquí tenemos, ¿verdad? Acá, cuando dice alteración del orden de la serie de papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? De lo contrario, no hay ninguna posibilidad, salvo cuando se termina el lote de 25 hojas. Si el notario no tiene otro, pues va a comprar otro, ya con otra numeración totalmente diferente, ya ni siquiera correlativa, ¿verdad? Pero el caso concreto acá va a ser lo concerniente a esa alteración de la numeración, del orden de la numeración, que ya viene pues de fábrica, ¿verdad? Pero no es que se altere ilícitamente, sino que se abandona el orden secuencial que lleva, porque dentro de 2 hojas de papel de protocolo se va a intercalar el documento protocolizado, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la siguiente diferencia, ya sabemos que la protocolación sirve para que el notario, ¿verdad?, haga una relación de que se inserta material y jurídicamente un documento de protocolo. Quiere decir que la protocolación no formaliza actos ni negocios jurídicos. Por el contrario, la escritura pública, precisamente su tarea es, su objeto, formalizar actos y negocios jurídicos. De acuerdo que hay sustantivas de carácter civil, de carácter mercantil, etc. De tal situación se colige perfectamente, pues, que entonces el acta de protocolación no es una escritura pública. Sí es un instrumento público, pero no es escritura pública, ¿verdad? Por otro lado, el acta de protocolación no convierte en escritura pública los documentos que se agregan al protocolo, ¿verdad? Fundamental, tómenlo en cuenta. El acta de protocolación no convierte en escritura pública los documentos agregados al protocolo. ¿Verdad? Y, de alguna manera, pues,
se reafirma que dentro de la escritura, de la forma que asumen las escrituras públicas, ¿verdad?, es el modo idóneo de plasmar actos y negocios jurídicos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay que también reafirmar que tampoco los planos se convierten en documento público, ¿verdad? Están protocolizados, están ahí protegidos, pero no se convierten en documento público. Sí lo será el acta de protocolación y los testimonios que de él se van a expedir, ¿verdad? Y ya vimos el día martes que la formalidad, ¿verdad?, es que en la escritura pública no se da la posibilidad, ¿verdad? Esta es propia del acta de protocolación, ¿verdad?, cuando se expresa el por mí ante mí, ¿verdad? El por mí ante mí. Ahí se expresa por mí y ante mí, ¿verdad? Ese por mí ante mí es propio, por favor, es propio de la protocolación o protocolización, ¿verdad? Bueno, aquí por favor hay que entender que no es posible autorizar la escritura pública por mí ante mí, ¿verdad? La escritura pública va a ser solo ante mí, la escritura pública solo ante mí, ¿verdad? Mientras que el acta de protocolación o protocolización sí es posible autorizarla con la expresión previa por mí ante mí. Y esto se da cuando la protocolización deviene de una disposición de la ley, ¿verdad? Como en el caso de la protocolización del matrimonio, del acta de matrimonio, o la protocolización de las actas de protesto, ¿verdad? En la protocolación o protocolización, en el acta, comparecen los otorgantes del documento protocolizado cuando se trata de documentos privados, ¿verdad?, ya sea la persona a cuyo favor se suscribió o todos los signatarios, ¿verdad? Pero que hay que agregar que también comparecen los interesados o alguien con interés legítimo cuando son documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, ya vimos que el acta de protocolación puede formar parte de una escritura pública como lo contempla el artículo 65 de la ley. De acuerdo con lo que expliqué el martes, en el caso de que haya una cláusula de protocolación, ¿verdad? En el caso de la escritura pública, cuando deriva hacia una protocolación o protocolización. Bueno, cuando hay testamento, cuando hay escritura pública de testamento de donación por causa de muerte, entonces modificaciones y revocaciones de los mismos, ¿verdad?, pueden asumir formas de protocolización. Poderes que confieren notarios sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, ¿verdad? Sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos al notario. Actos de que resulten solo obligaciones y no derechos. Escrituras de ampliación en relación que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones. Entonces, ya con esto se aclara el panorama de las formalidades del acta de protocolización. Ahí entonces corresponde el número de orden del instrumento, de acuerdo con el artículo 64 del Código Notarial. Ya sabemos que ese número de orden, ¿verdad?, es una numeración cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Que basta con que se escriba con letras. Ya he dicho que en la práctica muchos utilizan ponerla también entre paréntesis con números.
el lugar y la fecha. Esto también, pues lo contempla, esos dos elementos los contempla el artículo 29, pero aquí se hace específico para la protocolación. Si hay solicitantes, pues los nombres de los solicitantes, ¿verdad? Y en su caso, pues si deriva de un mandato judicial, de una cuestión de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces se transcriben. En el cuerpo de la protocolación, pues se hace una breve relación, una mención del documento, ¿verdad? O de la diligencia de que se trata. Y se indica de cuántas hojas consta, el número de hojas que contiene. Y brevemente de qué trata, ¿verdad? ¿Cuál es su objeto? Se indica el lugar que ocupa en el protocolo ese documento. O sea, va a quedar ocupando los folios 5, 6 y 7, por ejemplo. Y también se va a identificar el número de orden y registro que corresponda a la hoja después de la que se pone el documento y la hoja última de protocolo donde termina antes del cual termina el documento. Repito, el martes vamos a ver un caso, algunos casitos prácticos para ilustrar gráficamente cómo queda esto, ¿verdad? Y si hubiera solicitantes, pues van las firmas de los solicitantes en su caso y, por supuesto, la firma y el sello del notario, ¿verdad? Ahora bien, entonces las formalidades del acta de protocolización nos conducen a aspectos, ¿verdad?, que se hace necesario contar, ¿verdad? Si estamos viendo acá que tiene que llevar número de orden de instrumento, es porque tiene categoría de instrumento público, ¿verdad? Tiene categoría de instrumento público. Y de ahí, como dice el artículo 29 también, se consigna el lugar y la fecha, los nombres de los comparecientes, ¿verdad? Ya esto es muy específico de la protocolación, ¿verdad? Esto ya es bien específico. Es como que dijéramos la parte medular de la protocolación, ¿verdad? Incluso la práctica más frecuente es que no se ponen cláusulas porque no es un negocio jurídico. Ya vamos a ver en el ejemplo. Ya vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar el día martes, ¿verdad? Y por si hubiera duda de la naturaleza de instrumento público, pues lleva la firma de los solicitantes, así como lo regula el artículo 29, numeral 12 del Código Notariado, pues en el 64 también se reafirma lo concerniente a las firmas de los solicitantes y las firmas del notario, ¿verdad? Luego, siempre analizando las formalidades del acta de protocolación, ¿verdad?, no se refiere a una transcripción del documento, ¿verdad? Cuando dice que va a haber una transcripción, en su caso, ¿verdad?, sino del mandato de los solicitantes. El documento que se protocoliza, ahí va el documento original, ¿verdad? Cuando se relaciona a la mención del documento o diligencia, ¿verdad?, se refiere al documento que se protocoliza. Solo se hace mención del mismo, no se transcribe. Lo reitero porque el martes alguien preguntó y tenía la idea de que se transcribe. No, solo se hace una mención, una breve referencia al documento, ¿verdad? Ahora, cuando se hace la pregunta de cómo puede incorporarse una protocolación, una protocolización dentro de una escritura pública, eso sí se puede, ¿verdad? Y un caso concreto, hay muchos, ¿verdad? Pero aquí partamos de un ejemplo,
Cuando se hace una escritura de partición extrajudicial de la herencia, o sea, hay bienes hereditarios, ¿no? Hay copropiedad derivada de la herencia. Entonces, para hacer una partición extrajudicial, o sea, no en un juzgado, sino notarialmente, se aportan planos para ver cómo va a quedar la distribución, ¿verdad? En ese caso, se pueden protocolizar los planos de las fracciones, pero mediante una cláusula de protocolación o de protocolización, ¿verdad? Efectivamente, eso sí es posible. Una cláusula de protocolización, ¿verdad? Eso es lo que va a haber ahí. ¿Qué debe contener esa cláusula de protocolización? Pues una breve relación indicando que se proceda a protocolizar los planos tales y tales, indicando el número de hojas de que se compone, qué lugar va a tener en el protocolo, ¿verdad? Según la foliación que va, qué números van a corresponder a la primera y última hojas, ¿verdad? Pero esa cláusula no la firman por separado los interesados, porque al final el instrumento se va a firmar, ¿verdad? Y va a ser la escritura de partición, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una cláusula de protocolación, ¿verdad? Solo va a llevar lo esencial, no va a llevar número de instrumento, porque el número ya lo tiene la escritura de partición. No va a tener comparecencia porque ya está en la escritura de partición, ¿verdad? Esa es la modalidad que admite también el Código Notarial, ¿verdad? En el artículo 65, que establece que cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta, ¿verdad? Las veces de acta. Entonces, la cláusula de protocolación o protocolización, ¿qué no debe contener? Pues no va a llevar número de orden, porque ese es el de la escritura donde va a ir la cláusula. No lleva lugar y fecha, porque lo lleva la escritura principal. Ya no lleva los nombres de los solicitantes si hubiera, porque ya se indicaron en la introducción de la escritura y en la comparecencia de la escritura donde se hace la cláusula de protocolización. Adicionalmente, debe considerarse que los documentos o diligencias protocoladas se consideran parte de la escritura, ¿verdad? Y entonces también van a tener que ir en el testimonio, ¿verdad? Cuando se hace la fotocopia de la protocolización, lleva el acta de protocolación más el documento protocolizado, o si es de una escritura donde hay cláusula de protocolación, pues va toda la escritura, ahí va la cláusula de protocolación y además van los documentos protocolizados debidamente fotocopiados en el testimonio, para el testimonio. Si el documento que se protocoliza, ¿verdad?, contiene un plano, pues se acompaña también una copia del plano, ¿verdad?, certificada, que va con una razón firmada y sellada por el notario. Y se hace una identificación de ese plano, ¿verdad? Ese es el formalismo de la cláusula de protocolación. Entonces, en ese contexto, vamos a ver, ¿verdad?, vamos a ver
Entonces, ahí tenemos, cierra micrófonos, por favor. Ahí encontramos, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Cosas que la cláusula no contiene, por lógica, porque ya están en la escritura donde va la cláusula de protocolación. Entonces, la cláusula no debe llevar ni el número de orden, ni el lugar, ni la fecha, ni los nombres de los solicitantes, ¿verdad? Y los documentos que se van a protocolizar, de acuerdo con la cláusula correspondiente, se consideran parte de la escritura. Y entonces se van a insertar en el testimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, al protocolizar ese documento, pues ahí está claro qué es lo que va a corresponder. Ahora bien, hay formalidades muy particulares que el notario debe observar cuando se protocoliza un documento privado sin legalización notarial de firmas, ¿verdad? Esto pues ya lo hemos mencionado en la clase anterior y debemos ir al artículo 63 y 64, ¿verdad? Cuando dice el artículo 63, podrán protocolarse. Numeral 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Ahí está el caso de los que se llevan a legalización. Pero el numeral 3 dice los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Ese es el caso. La cita legal es el artículo 63, numeral 3. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces ahí va a llevar el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha. Deben comparecer todos los signatarios, todos los que firmaron el documento, ¿verdad? Pero que no han firmado ninguna legalización de firmas. Igual, ahí se hace una mención del documento privado sin legalización, indicando el número de hojas que contiene, el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hojas de papel de protocolo. La firma de los solicitantes y la firma del notario, ¿verdad? Artículos 63 y 64 del Código de Notariado. Bueno, entonces aquí ya podemos hacer una recopilación de los aspectos que mencionamos en la primera clase y ahora con una concreción más explicada, ¿verdad? De que hay documentos que se protocolizan porque la ley así lo dispone. Ya mencionamos ahí el acta notarial de matrimonio en el artículo 101 del Código Civil. Licenciado, yo creo que se le fue su audio. El link se salió, pero ya va a entrar de plan.
Si alguien le tomó captura a la imagen número 8, la podría mandar al grupo, por favor. Marita. Mejor si mandan todas, compañeros. Con gusto, Carmen. Ya no hay clase. El compañero que tiene levantado la mano, que mejor haga su pregunta de una, mejor ahorita antes de que se conecte. Bien, tuvimos una interrupción de energía eléctrica, ¿verdad? Que nos va a seguir dando problemas, pero vamos a buscar cómo concluir lo principal de esta clase. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Vale. Entonces, estábamos pues que de alguna manera tenemos ahí es ya prácticamente un
un repaso del algunos aspectos que ya el martes mencionamos, ¿verdad? Por disposición de la ley se protocoliza acta notarial de matrimonio, documentos provenientes del extranjero que van a surtir efectos en Guatemala, ¿verdad? Y que deben presentarse a registros, ya sean autorizados por notario o no, en el caso de un notario que no es guatemalteco, ¿verdad? Pues también se procede a esa protocolización, ¿verdad? De acuerdo con lo que regula la ley del organismo judicial. Actas notariales de protesto, conforme al artículo 480 del Código de Comercio, cuando se hace un inventario de aportaciones no dinerarias a sociedades mercantiles, en el artículo 27 del Código de Comercio, ¿verdad? Y el acta notarial de la constitución de un colegio profesional, de acuerdo con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en su artículo 4. Por disposición judicial, ¿verdad?, va a protocolizarse acción de repartición de la cosa común dentro de un juicio de esa índole. El caso del testamento cerrado, ¿verdad? La formalización del testamento cerrado pues se da cuando fallece el testador y se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Hay documentos públicos también que se protocolizan, ¿verdad? Documento público notarial proveniente del extranjero y autorizado por notario, que se debe presentar a los registros, ¿verdad? Hay que protocolizarlo conforme a la ley del organismo judicial. Cuando se tiene previsto tramitar la reposición de alguna partida del registro civil por pérdida o destrucción del libro en que se hallaba, se protocoliza la única certificación de la misma, ¿verdad? Sobre todo para garantizar su protección, no porque la ley lo pida, ¿verdad? En ese caso, pues es una cuestión de certeza nada más que el notario decide, ¿verdad? Ya hemos mencionado también que pues podemos hacer una tipología de actas de protocolización, ¿verdad? Las que se realizan por disposición de la ley, las que se realizan a requerimiento de los interesados, ¿verdad? Las que se tienen que hacer por disposición judicial, ¿verdad? Y según los documentos que se protocolizan, puede ser protocolizaciones de documentos privados, ¿verdad?, con o sin legalización de firmas. Y de ahí en general, documentos públicos, ¿verdad? Y al hablar de documentos públicos, genéricamente, de todo tipo de documento público, que aunque la ley no diga, pero por conveniencia, por su certeza, por su protección, se pueden protocolizar, ¿verdad? No hay prohibición de protocolización, salvo que sean documentos que son contrarios a la moral, contrarios a la ley, a las buenas costumbres. Esos, por supuesto, ningún notario va a acceder a protocolizarlos, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Y con esto cerramos esta parte. Repito, para el martes ver un poco de la apostilla y ya ir viendo ejemplos que terminaríamos el próximo jueves. Bueno, ¿qué objeto primordial conlleva la protocolización? Además de que ahí eso implica pues incorporar el documento al protocolo. Con la protocolización se logra la conservación del documento. ¿Cómo se? Porque se evita su deterioro, ¿verdad? Evita su deterioro. Se evita que se estando bajo la protección en un archivo o en un registro notarial, pues es imposible que se altere o que se destruya el documento. La escritura inserta algún otro documento, por ejemplo, como cuando se hace un inventario de las aportaciones no dinerarias
en una sociedad mercantil. Eso hace innecesario que se transcriba todo ese inventario. Entonces se incorpora, ¿verdad?, mediante protocolización. No obstante, reitero, si lo que se protocoliza es un documento privado, si lo que se protocoliza es un plano, una fotografía, una hoja de una revista, de un periódico, qué sé yo, eso, la protocolización no convierte a esos documentos en documentos públicos. Si son documentos privados, van a seguir siendo documentos privados, ¿verdad? Si son fotos, pues obviamente siguen siendo fotos. Si son páginas de una revista, de un periódico, de cualquier, siguen siendo de esa naturaleza y no adquieren carácter de documentos públicos, ¿verdad? Bueno, esto sería, reitero, para cerrar la primera parte, ¿verdad?, que inicié el día martes. En las siguientes clases, en las 2 clases de la otra semana, vamos a hacer mención también de la apostilla, que es un mecanismo está plasmado en un instrumento de carácter internacional que, en cierto modo, cuando se da, bueno, y vamos a ver pues la protocolización de documentos que provienen del extranjero, porque ahí es donde entra la apostilla. Entonces se hace lo que se llaman los pases de ley. Con la apostilla se elimina la ley. Explicar en las clases de la otra semana. Bueno, esos serían los aspectos, reitero, para cerrar la primera parte. Entonces, como les digo, estaba un poco complicado el tema de la energía eléctrica. Nos advirtieron aquí que hay algunos problemas en la misma planta interna de la colonia, ¿verdad? Entonces, doy ahí chance en 5 minutos a que planteen preguntas, dudas, ¿verdad? Y repito, el martes y jueves de la otra semana terminamos el tema. Escucho preguntas. Entonces, si no hay preguntas en este momento, ¿verdad? Repito, todavía la otra semana tenemos las 2 clases para culminar el tema completamente. Ahí pueden formular también pues, las preguntas y plantear las dudas que surjan del tema completo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, reitero, el martes estudiaremos algo sobre documentos provenientes del extranjero, pero el tema específico de la protocolización, algo de la apostilla, ¿verdad? Y esto nos permitirá primordialmente el día jueves tener algunos ejercicios prácticos. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lic. A la orden. Entonces, nos vemos el día martes. Primero Dios. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias. Feliz noche, gracias. Gracias.